Bienvenidos, mi nombre es Anderson Rivera, estudiante de la carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Y a continuación, les explicaré sobre el método de Howard-Frederick. Antes de iniciar, se ha recopilado un glosario para el entendimiento de las fórmulas que presenta este tema. Entre ellas encontramos la varianza, la intensidad de tráfico desbordado, números de circuitos, tráfico, número de líneas, fórmula de Erlang-B, picos, otras. La historia del método de Howard-Frederick es que esta es una extensión del método aleatorio equivalente, también denominado método de congestión equivalente. Esto fue posible gracias a Howard y a Frederick, que en 1980, Frederick propone un método de equivalencia que es más simple que usar el método de Wilkinson-Breitschneider. Y aunque el método fue publicado por Frederick, la contribución de Howard fue que encontró una buena aproximación para la probabilidad de bloqueo de un multiservidor grupo. La motivación para el método fue presentada por primera vez por Howard. ¿Cómo surge este método? Pues bien, para grupos de servidores con entrada de Poisson al procedimiento de Howard-Frederick es similar al método aleatorio equivalente. Sin embargo, si los grupos del sistema reciben flujos de desbordamiento de otros grupos de servidores como entrada, el enfoque es diferente. Mientras que en el método aleatorio equivalente, los grupos múltiples se reemplazan por un grupo equivalente, en el de Howard-Frederick considera cada grupo de servidores por separado. Para valores dados de la intensidad de tráfico de desbordamiento y la varianza de un flujo que no es de Poisson, es decir, un flujo aleatorio, el enfoque de Frederick y Howard implica el uso directo de la fórmula de Erlang. Sin embargo, en esta cambia el tráfico por la intensidad del tráfico de desbordamiento. Haciendo escala con sus parámetros, encontramos que la nueva fórmula vendría a ser E de N sobre Z, donde N es el número de circuitos y Z va a ser el pico. Y M, como ya lo mencionamos, es el tráfico de desbordamiento y Z viene a ser el pico. Este pico viene por la fórmula de la varianza sobre la intensidad del tráfico desbordado. Es decir, que al ingresar nuestra intensidad de tráfico desbordado y nuestra varianza en un circuito N, obtendremos a la salida la multiplicación de nuestra intensidad de tráfico desbordado por la nueva fórmula de Howard y Frederick. La precisión del enfoque de Frederick y Howard se compara numéricamente con la teoría de tráfico aleatorio equivalente y con valores exactos. Es decir, que entre estas dos teorías van a haber gran similitud. Sin embargo, el modelo de Wilkinson va a tener valores más altos. Es porque el modelo de Wilkinson calcula los valores para la peor situación. Para compararlos, hemos decidido mostrar el siguiente ejemplo, en el cual tenemos un tráfico 1 que ingresa a un circuito 1 y este se dirige a una línea. Y un tráfico 2 que ingresa a un circuito 2 y este se dirige a una línea. Entonces, ¿cuál será la intensidad de tráfico desbordado? Pues bien, para un tráfico 1 con dos circuitos y un tráfico 2 de 2.5 Erlangs y 0 circuitos en una línea, Wilkinson nos arrojaría un valor de 1,9740 y Howard nos arrojaría un valor de 1,9723. Para un segundo ejemplo de un tráfico de 6 y 2 circuitos y un tráfico 2 de 2.5 y 0 circuitos para una sola línea, Wilkinson nos arrojaría un valor de 5,9635 y Howard 5,9620. Si seguimos viendo los resultados, nos daremos cuenta que Wilkinson obtendrá un valor mayor al de Howard. El método de equivalencia de Frederick y Howard se caracteriza el tráfico por el valor medio A y el valor Z, que es el pico. El pico es la relación entre la varianza V y el valor medio M de las probabilidades de estado. Viene dada por la fórmula de Z, que es el pico, igual a la varianza sobre el valor medio de las probabilidades de estado. Para el tráfico aleatorio, tenemos que nuestro pico va a ser igual a 1 y podemos aplicar la fórmula de Erlang-B.
Cuando el pico es igual a 1, el tráfico es equivalente a PCT menos 1 y aplicamos la fórmula B de Erlang para calcular la congestión. En esta fórmula tenemos que N va a ser el número de canales, A va a ser el tráfico y Z va a ser el pico. Si el grado de pico es menor a 1, se obtendrá una mejor utilización. En estas ecuaciones tendremos que el valor medio va a ser igual al tráfico por la probabilidad de Erlang B y la varianza sobre el valor medio, que es el pico, va a ser igual a 1 menos el valor medio más el tráfico sobre el número de circuitos más 1 menos el tráfico más el valor medio. Aquí se puede observar que hay dos denotaciones que significan lo mismo y son recopiladas de diferentes textos. A este método se añadieron Basharin y Kurdenkov, quienes ampliaron el método para incluir tráfico de múltiples ranuras, es decir, varias tasas. Si una llamada utiliza D canales en lugar de 1, el valor medio resulta entonces D veces más grande y la varianza D veces mayor. Por lo tanto, el grado de pico resulta D veces superior. En lugar de reducir el número de canales por el factor Z, se puede fijar el número de canales y hacer que el tamaño del intervalo sea Z veces mayor. Las nuevas fórmulas integrarían una constante que sería D, la cual multiplicaría a nuestro pico. Se debe tener en cuenta que si se tiene más flujos de tráfico para el mismo grupo, entonces se puede tener una ventaja de mantener fijo el número de canales, pero tenemos el problema de que la constante por nuestro pico en general no será un valor entero. Las expresiones matemáticas del método de Howard-Frederick proponen que se puede calcular la congestión para un tráfico definido por la intensidad de tráfico desbordado y su varianza, a partir de la fórmula de Erlang. Donde el tráfico necesario en la ruta de segunda elección, si el tráfico particular A no ha desbordado la ruta, va a ser igual a la intensidad de tráfico desbordado sobre la varianza y esta dividida por la intensidad de tráfico desbordado. Y el número de circuitos necesarios en la ruta de segunda elección, si el tráfico particular A no ha desbordado la ruta, va a ser igual al número de circuitos de segunda elección sobre la varianza dividido para la intensidad de tráfico desbordado, donde la congestión está definida por E, que es igual a la intensidad de tráfico por la probabilidad de Erlang del tráfico sobre la intensidad de tráfico desbordado. Si se conoce el valor de E, que es la probabilidad de pérdida, el número de circuitos necesarios vendrán dados por el cálculo de la congestión permitida y el número de circuitos en la segunda elección. Además, las expresiones de la carga pueden estar definidas como la igualdad del tráfico por la probabilidad de Erlang sobre la diferencia del circuito de elección 2 menos el circuito de elección 1. Y por la intensidad de tráfico desbordado por la diferencia de 1 menos la probabilidad de pérdida sobre el circuito de segunda elección. Para entender mejor el tema, vamos a analizar el siguiente ejemplo de cálculo de tráfico de desbordamiento, el cual nos menciona calcular y analizar el número de canales en la ruta AT, si el tráfico de fondo, el grupo primario tráfico, en la ruta va a ser que la primera ruta es igual a 5 Erlangs. Y la ruta AT debe cultivar el tráfico de flujo de oferta, el tráfico secundario, la cual posee 4 rutas diferentes, cuyo tráfico son A1 va a ser igual a 30 Erlangs, el tráfico 2, 40, el tráfico 3, 50 y el tráfico 4, 60 Erlangs, con una congestión menor al 2%. Nos pide que utilicemos el camino equivocado pensando que el tráfico de desbordamiento puede tratarse como un tráfico primario que tiene una distribución de Poisson. Como segundo, nos pide utilizar el método de equivalencia aleatoria de Wilkinson
Y por último, utilizar el método de Frederick y Hayward. Primeramente vamos a encontrar nuestro valor medio, la cual viene dado por la ecuación de M es igual al tráfico que multiplica a 1 menos la probabilidad de pérdida. Sustituyendo los valores tenemos que 5 Erlands va a multiplicar a 1 menos 0,02, que nos da un valor de 4.9 Erlands. El número de canales lo vamos a encontrar a través de la tabla de Erlang B. Los datos nos mencionan que tenemos un valor de pérdida del 2% y un tráfico de 5 Erlands. Nos ubicamos en la parte de pérdidas del 2% y buscamos el valor de 5 Erlands. Esto nos da un total de 10 canales. Entonces, una vez obtenido nuestro número de canales, que en este caso fueron 10, calcularemos el tráfico secundario. Este viene dado por la fórmula que ya vimos anteriormente del tráfico que multiplica la probabilidad de pérdida. En este caso, tenemos que 30 Erlands multiplica a 0.02, que nos da un valor de 0.6. Para el tráfico 2, obtendremos un valor de 0.8, para el tráfico 3 un valor de 1 Erlang y para el tráfico 4 1.2 Erlands. Para cada uno obtendremos los canales que realizaremos como anteriormente lo hicimos. Nos ubicamos nuevamente en nuestra pérdida del 2% y buscamos los 30 Erlands de la primera parte. En este caso nos da un valor de 39 canales. Para la segunda de 40 Erlands nos va a dar un valor de 50 canales. Para 50 Erlands nos va a dar un valor de 61 canales y para 60 Erlands nos va a dar un valor de 71 canales. A continuación de obtener el número de canales, procederemos a calcular los picos. Los picos vienen dados por la fórmula anteriormente vista y una vez obtenidos nuestros valores, reemplazamos. M1 del cálculo de tráfico 1 venía a ser 0.6 Erlands. El tráfico del primero era 30 Erlands y los canales del primero eran 39 canales. Esto nos da un valor de 3,2301. Para el 2 nos daría un valor de 3,5898. Para el 3 de 3,8461 y para el 4 de 4,3454. A continuación procederemos a calcular la varianza, que la varianza era igual al valor medio por el pico. En este caso nos da los valores de 1,938, 2,871, 3,846 y 5,214. A continuación procederemos a calcular el valor total de la media del tráfico, que es simplemente sumar todos los valores de la media, y la varianza total, que es igualmente sumar todos los valores de las varianzas. Para este caso nos da un valor de 8.5 Erlands y nuestra varianza total de 18.229 Erlands. Calculamos el pico total, que era la varianza sobre la media, y nos da un valor de 2,1445. Una vez obtenidos los datos previos, procederemos a iniciar con el primer punto, que nos mencionaba que si se utiliza el tráfico de desbordamiento como tráfico primario, para esto tendremos que calcular la media total y el tráfico total. La media total, bueno, anteriormente ya lo calculamos, que era la suma de todas las medias, que nos daba un valor de 8.5 Erlands. Entonces, para calcular el tráfico total, debemos realizar la siguiente fórmula, que es la media total sobre 1 menos la probabilidad de pérdida. Esto nos da un resultado de 8,67. Si utilizamos nuestra tabla de Erlang B, nos volvemos a ubicar en la pérdida de 2% y buscamos 8,67. En este caso redondeamos el valor mayor, que es 9, y nos da un valor de 15. Entonces, así obtenemos que el número de canales para 8,67 Erlands van a ser 15. Esto
Con el método incorrecto nos produce que el número de canales va a ser 15. Con el método correcto debería producir un número de canales entre 35 y 32, que lo vamos a verificar en los siguientes puntos. Para el segundo punto nos mencionaba que debemos utilizar el método de Wilkinson. Para el número de canales vamos a utilizar la fórmula de 1 más nx. Sin embargo, debemos calcular previamente el valor de nx, y para calcular el valor de nx tenemos que calcular nuestro ax, que es nuestro tráfico. Para el tráfico utilizaremos nuestra varianza más 3, que multiplicado por la varianza sobre la media, que esto a su vez multiplica la varianza sobre la media menos 1. Este valor nos da un dato de 25,6 Erlands. Una vez obtenido nuestro tráfico, procederemos a calcular n de x. Entonces, reemplazamos en nuestra fórmula de tráfico por la media más la varianza sobre media, todo esto sobre la media más varianza sobre media menos 1, y esto a su vez restado a la media y a menos 1. Este valor nos da un dato de 18,75, y al sumar con el dato anterior de n igual a 15, nos da que un valor de 33,75, que redondeándolo nos va a dar un valor de 34 y cumple con de canales de entre 32 y a 35. Como último punto nos mencionaba que utilicemos el método de Frederick. Este menciona que el número de canales viene dado por n sobre el pico, de la fórmula de Erlang, que es el número de canales sobre el pico por el tráfico sobre el pico de 1. Los datos que tenemos es que n es igual a 15 canales y el pico total es de 2,1445. Dejando esto, tendremos que, sabiendo que n sobre z del número de canales es 15, multiplicaremos por nuestro pico total, que es 2,1445, que lo calculamos previamente. Esto nos da un valor de 32,1675, que es similar a 33 canales. Y este también cumple con la condición de que el número de canales tiene que estar entre 32 y 35. Conclusiones. El método de Howard-Frederick presenta una alternativa sencilla y práctica para la obtención de parámetros como oferta, número de órganos y probabilidad de pérdida, considerando un sistema que presenta una ruta alternativa para conducir el tráfico de desbordamiento. Elegir la última ruta nos daría una pérdida más baja, debido a que existen diferentes rutas alternativas que pueden estar repletas. Sin embargo, tendría mayor demora. Y finalmente, la última conclusión que tengo es que el método de Howard-Frederick obtiene datos concretos, pero el valor de los resultados se encuentra con un porcentaje menor al calculado por el método de Wilkinson, ya que este método realiza el cálculo para la peor situación. Como recomendaciones tenemos que el método de Frederick y Howard es mucho más simple que el método aleatorio equivalente, porque solo requiere cálculos basados en la fórmula de Erlang. Los pasos de los cálculos utilizados en este método es similar al método aleatorio equivalente, pero difieren en la solución eventual, y se tiene en cuenta el número de canales en una ruta alternativa. Y otra de las aplicaciones de este método son para tráfico cargado y regularizado. Muchas gracias por la atención.